Bueno, estamos en vivo, Laura. Estamos en vivo para nuestro encuentro con los papás de jóvenes adolescentes, los adultos responsables de jóvenes adolescentes que nos quieran acompañar en el día de hoy para hablar este tema tan importante que tiene que ver con la salud emocional de los adolescentes. Y qué rico los papás que se puedan conectar o los adultos que nos quieran acompañar y que sepan que cada 15 días vamos a tener este espacio de contacto, de comunicación con ellos para trabajar temas relevantes para los padres, para tener presente esa salud emocional de los adolescentes. Así es, hola a todos, es un placer estar con ustedes el día de hoy. El tema de hoy es muy importante, pero como dice María Clara, nuestra intención es estar presentes y hablar de temas de la salud emocional de los adolescentes, apoyando a los padres de familia, a los adultos responsables y a los jóvenes. Entonces es un placer estar acá. Yo soy Laura Fajardo, el coach de Avance Juvenil. Y yo soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes, directora de Avance Crecimiento Personal, y es un gusto inmenso tenerlos acá para compartir acerca de este tema que, como nos dice María Victoria, que ya la veo que se conectó, María Victoria desde Canadá, qué rico tenerte acá, María Victoria, que es una información muy importante porque la depresión en jóvenes ha tenido un crecimiento que nos preocupa, preocupante para todos los profesionales de la salud mental y está asociada a todo lo que está ocurriendo con la pandemia y los datos y las cifras de la OMS nos confirman que la depresión en adolescentes viene en aumento. Así es, María. Digamos que la depresión viene con sentimientos de no poder hacer las cosas que nos hacen sentir mejor, digamos, con periodos de estar aislados, estar sin mucha relación social. Entonces vemos que lo que hemos vivido este último año tiene esa misma consistencia. Entonces es importante como nombrar cómo detectar la depresión y cómo diferenciar entre la depresión y la tristeza. Y para los papás o adultos responsables que nos acompañan hoy y que de pronto no nos conozcan, Avance Crecimiento Personal existe desde 1989 y hemos venido trabajando con todas las herramientas que promueven el bienestar físico, emocional, mental, espiritual de las personas para un bienestar integral. Y dentro de eso nos hemos caracterizado por venir haciendo programas con jóvenes. Entonces, mientras otras personas se van conectando y para contarles un poco en vivo y en directo qué hace Avance con los jóvenes, les vamos a presentar un video al respecto. Es un video en que los jóvenes hablan de para qué les ha servido participar en la experiencia de Avance Juvenil. La verdad me ha funcionado mucho para mejorar mis relaciones interpersonales. Control de las emociones, más que todo la ira. Soy una persona muy explosiva. Me ayudó muchísimo a ser más abierta con los demás. Mi avance me hizo como entender que puedo cumplir mis metas. Acá me di cuenta de mis inseguridades, de mis defectos y pues me fui enfrentando a ellos y gracias a Avance pues he mejorado mi vida. He mejorado sobre todo en la manera en la que me expreso con mi familia, en la manera de controlar mis sentimientos y pues en la manera de actuar. Lo que aprendí en Avance fue a cómo socializar más, a cómo evitar que los miedos se apoderen de mí. Cuando llegué no estaba seguro de mí mismo y mi autoestima era baja. Y cuando salí mi autoestima salió casi al 100% y he mejorado mucho mi equipo. Soy menos tímida a la hora de hablar con las demás personas y de expresarme a mí misma. Y he empezado a comprometerme más conmigo misma y con mis inseguridades también. Y pues
Ahora tengo más amigos gracias a Avance. Una de mis metas que yo tenía era para entrar a una banda sinfónica y ahorita lo cumplí. Y siento que es una experiencia que cada adolescente debería vivir para poder ver las cosas desde otra perspectiva diferente a la que se vive cada día. Ven, es muy bueno y es una experiencia que te va a cambiar la vida si sabes aprovecharla. Bueno, siempre me emociona ver a los jóvenes cuando compartimos estos videos, porque pues este no es el único video que tenemos. Tenemos varios videos que nos muestran esa ganancia tan grande que tienen nuestros jóvenes cuando participan en esta experiencia de crecimiento personal. Es maravilloso ver esa transformación, ¿no, Laura? De cuando ellos comienzan, cómo va evolucionando y cuando termina el proceso, cómo ellos se van abriendo, cómo van descubriendo que pueden tener las riendas de su vida en sus manos en alguna medida para sentirse bien, para estar bien con ellos mismos, con los demás, con la vida. Así es, María. La verdad que cuando a los adolescentes y a los jóvenes se les da la oportunidad de expresar sus sentimientos, de conocer las personas que son y las que quieren ser, la verdad es como que florecen, o sea, se les nota el cambio en su habilidad de expresarse, de hacer conexión con otras personas, de poner metas. Y sabemos que, digamos, en momentos de depresión o tristeza profunda, pues estas cosas no son tan accesibles para ellos. Por eso la importancia de estos programas y la importancia de pedir ayuda en estas situaciones. Sí, porque definitivamente hay muchos adolescentes que la han venido pasando mal en la pandemia y a veces como papás no nos damos cuenta porque muchas veces ellos no quieren hablar, muchas veces ellos no quieren evidenciar lo que tienen por dentro y a veces nos podemos sentir un poco desubicados, un poco perdidos sobre cómo apoyarlos y estos espacios que vamos a tener quincenales aquí en este mismo horario van a permitir que los papás encuentren por lo menos un espacio de reflexión, de compartir y de recibir. Hoy vamos a darles 3 tips, ¿no?, que tienen que ver con esto de la depresión en los adolescentes. ¿Y qué tal si empezamos, Laura, por hablar de las diferencias que hay entre los sentimientos de tristeza, que son totalmente normales y naturales, cuando esta tristeza ya se puede empezar a leer de pronto como una depresión? ¿De qué manera puede uno saber cuando la tristeza, que es natural, se convierte en una depresión? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que los 2 factores más importantes en esta situación es la duración y la frecuencia de los episodios de tristeza o los episodios de depresión. En mi trabajo con adolescentes, en los últimos 8 años, 4 años de esos fueron trabajando en un colegio y me tocó, digamos, el inicio de la pandemia. Entonces, en los primeros meses ya los papás estaban un poco preocupados de los estados de ánimo de sus hijos, de cómo se estaban sintiendo con la pandemia, y todo el mundo pregunta, ¿será que es depresión? ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo siempre les recomiendo a los papás que tengan en mente, o a los adultos responsables, eso, la duración y la frecuencia. Todos sentimos tristeza. La tristeza a veces nos abruma, tomamos decisiones, digamos, porque estamos tristes, nos queremos salir de la casa, no queremos ver gente. Si ese comportamiento es constante y no hay nada que lo calme, pues eso podría ser, digamos, una señal de que algo no está bien. Lo otro es la duración, ¿no? La duración, digamos, de ese episodio, pero lo otro es la frecuencia. Si estos episodios se están pasando 2 o 3 veces al mes, de pronto uno se da cuenta que han pasado los primeros 2 meses y cada semana hay, digamos, una crisis emocional, eso podría ser una indicación de que de pronto es más depresión que solo tristeza. Y fíjate que esa depresión se caracteriza por como una espiral descendente relacionada con una visión negativa que el joven puede empezar a crear sobre sí mismo,
sobre los demás y sobre la vida misma. De hecho, esa es la misma característica de la depresión en adultos, pero en jóvenes se manifiesta de maneras diferentes. Y como hemos visto en otros momentos, en otros en vivo que hemos tenido con el tema de juvenil, pues los altibajos emocionales en los jóvenes son totalmente normales, empezando por los cambios hormonales que los llevan a experimentar ese tipo de sentimientos y ese tipo de fluctuaciones. Pero cuando ya vemos que el joven cae en esa espiral en donde uno ve que en vez de ir hacia arriba en la espiral y crecer y aumentar su confianza en sí mismo y tener una mirada positiva de él mismo y de los demás y de la vida, lo que uno ve es lo contrario, que entra como en ese torbellino y como que ya no puede salir de ahí, cada vez lo vemos más triste, más aislado, más encerrado en sí mismo, o a veces incluso con señales mucho más graves, como hablar, por ejemplo, de suicidio, que a veces no le prestamos atención, ¿no, Laura? A veces el joven está diciéndonos en señales, porque ni siquiera es comportamiento verbal, aunque a veces sí usan incluso esas palabras, es que yo no valgo nada, es que yo me quiero morir, es que yo no sirvo para nada. Eso es muy común también en los adolescentes. Sí, María, así es, tienes toda la razón. También es muy común que como padres de familia, adultos responsables, nos dé miedo o nos dé como incomodidad preguntar, digamos, si el caso, qué tan extremo está tu tristeza en este momento. Por eso el visual de la espiral es muy bueno, porque uno puede preguntarle dónde estás en el espiral, ¿no? Si esto se vuelve parte de la comunicación diaria, o dime de 1 a 10, ¿dónde estás hoy? Entonces, sin que ellos tengan que expresar mucho, porque sabemos que a veces expresar la depresión es muy difícil, que ellos te puedan dar como un contexto de dónde están. Lo otro que es importante es que pensamos en la depresión en términos de pensamientos, pero activar el cuerpo es una parte muy importante, como de saber cuánto puede dar uno, cuál es el alcance del adolescente en ese momento. Sí, la depresión y en general los estados de ánimo tienen una serie de componentes. Nos pregunta Javier si es más frecuente en mujeres que en hombres o viceversa. Definitivamente las niñas adolescentes son más propensas a la depresión. Y hay muchos estudios, de hecho les quiero recomendar a los papás un libro de Mary Pfeiffer que se llama Reviviendo a Ofelia, que muestra las problemáticas de las niñas adolescentes, porque a ellas les cuesta mucho más la aceptación de sí, son mucho más vulnerables a la presión social, son mucho más vulnerables a querer mostrar su mejor imagen, ser las más lindas, ser las que pertenecen al grupo de las personas más interesantes en su colegio, las más populares. Las niñas son más vulnerables. Y cuando hablamos de estados de ánimo como lo puede ser el estado de depresión en un adolescente o en un adulto o cualquier otro estado de ánimo, tiene unos componentes. El primero son los pensamientos. Los pensamientos que un joven tiene inciden muchísimo en su estado de ánimo. Y las emociones, que las emociones tienden a seguir a los pensamientos. Dos componentes del estado emocional y del estado de ánimo. Primero, pensamientos. Segundo, sentimientos o emociones. El tercero son los comportamientos. Y el cuarto es el entorno. Todo esto es lo que conforma el estado de ánimo. Entonces, cuando un joven está pasando por un momento en que en el entorno hay una situación difícil, por ejemplo, en temáticas de suicidio, si se suicidó un amigo, si se suicidó un familiar, o en temáticas de trastornos de alimentación, si algo pasó en el ambiente como de pronto mis papás se separaron, de pronto me están haciendo bullying, todo ese tipo de presiones del entorno empiezan a disparar en el adolescente pensamientos, emociones, muchas veces pensamientos catastróficos, autoderrotistas, que incentiven esa visión negativa de él mismo, de los demás y de la vida. Y es cuando uno empieza a definir con ellos
qué nos está afectando, qué está pasando a nivel de sus pensamientos, a nivel de sus comportamientos, a nivel de su entorno, que les está afectando su estado de ánimo. Ahí puede uno empezar a ayudarlos y ellos mismos empiezan a ver que ellos se pueden ayudar desde adentro a través de cambiar sus percepciones, sus pensamientos, a través de cambiar su visión de la vida. Así es, María Clara. Yo creo que nos lleva perfecto a nuestro primer tip del día, que tiene que ver con apoyar a los adolescentes a sentir la tristeza, a sentir las emociones difíciles que pueden estar sintiendo. Es muy normal y muy común que para los papás y los adultos responsables, bueno, y cualquier adulto que quiere a un joven, cuando los vemos llorar, cuando los vemos tristes, nos dan ganas inmediatamente de ponerles la curita, de cuidarlos. ¿Y por qué es eso? Porque los niños chiquitos, cuando son bebés, cuando tienen 2, 3, 4 años, cada vez que ellos lloran, inmediatamente pensamos que tienen dolor físico, que algo pasó. Nunca pensamos está triste o algo así. Entonces, esa misma mentalidad cuando son jóvenes nos causa la misma reacción, querer preguntarles, bueno, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo podemos ayudarte? En vez de pronto dejar que esa tristeza fluya un poco, que esa tristeza tenga un espacio donde ir y cómo desalojarla, digamos, del sentimiento interno y físico. Sí, y mira que como papás a veces no toleramos ver a nuestros hijos tener sentimientos difíciles. Y eso nace de dos cosas en nosotros como padres. Una, los sentimientos de culpa. Muchos papás se sienten culpables ante ciertas situaciones familiares o dificultades que han vivido, se sienten culpables de que su hijo esté triste o que tenga algún problema. ¿Y cuál es la tendencia a actuar? Es a resolverle. Le voy a resolver, le voy a hacer, lo voy a ayudar. Y no los dejan procesar esos sentimientos que son tan importantes. Y lo segundo es como que yo no quiero sufrir, ¿sí? Porque si mi hijo sufre, yo sufro. Entonces es como tratar de que mi adolescente no sufra, pero porque en el fondo yo tampoco quiero sufrir. Y esa no es la manera de abordar la tristeza, porque entonces nunca les vamos a permitir entender la tristeza. Y acá les quiero recomendar, bueno, ya les hicimos una recomendación del libro, Mary Pfeiffer, Reviviendo a Ofelia. Los que tienen niñas, adolescentes, no se pierdan ese libro que es maravilloso. Y acuérdense que hoy en día se es adolescente, dicen los psiquiatras, hasta los 23 años. Entonces, ese es un libro. Y el segundo, una película que probablemente ustedes ya se vieron, pero que no conocen el impacto, o pueden no conocer el impacto que tiene, o toda la base y el sustento que tiene, que es Intensamente. Esa película, el cerebro detrás de esa película es un psicólogo americano que se llama Paul Ekman. Paul Ekman es experto en emociones. La película Intensamente muestra cómo es la dinámica emocional en un adolescente. Y ahí ustedes van a entender mucho de lo que pasa en el adolescente cuando tienen en el entorno una situación difícil y se empieza a derrumbar internamente y empieza a aflorar el miedo, empieza a aflorar la ansiedad, empieza a aflorar la tristeza y la importancia que cada una de esas emociones tiene. Así es muy importante. Nosotros hablamos mucho en Avance Juvenil con cada joven individual, que ayudarlos a identificar cuáles son esas herramientas que pueden usar para procesar un poco la tristeza. A mí me gusta recomendarles que siempre pensamos que los pensamientos están solo en la cabeza, los sentimientos están solo en la cabeza. Entonces queremos que ellos hablen o que nos digan qué está pasando, pero a veces hay que contactar el cuerpo y hay distintas maneras de hacer eso. Una de ellas es escribiendo. Mantener la práctica de un diario sirve dos funciones. Una es de pronto desahogarse de cosas que no le pueden decir a nadie o cosas que los tienen muy cargados. Y después también el mismo diario es como, digamos, tiene el historial emocional. Entonces lo que pasa con un diario es que una vez se devuelve y dice, uy, no, ese día estaba muy triste o estaba pasando algo, y uno se puede dar cuenta de su propio progreso, lo cual es algo muy importante en estos casos como de tristeza profunda. Exactamente. Mira que este primer tip que le estamos dando a los papás hoy, de permitirles a ellos
vivir su tristeza y sentirla, acompañándolos y dándoles espacios para que ellos lo desahoguen, como escribiendo. De hecho, les recomiendo otro libro a los papás que se llama Escribir para sanar. Lo pueden buscar así en internet. En este momento se me fue el nombre de la autora. Es un libro nuevo, Escribir para sanar, porque uno a veces como papá o mamá también necesita sanarse, porque todo lo que uno tiene por dentro termina pues transmitiéndoselo uno a sus hijos en una forma inconsciente. Nos pregunta Tatiana si la ansiedad y la depresión son lo mismo. No, hay trastornos de ansiedad, pero un componente de la ansiedad, de la depresión, sí puede ser la ansiedad. Pero la depresión se relaciona, como decía, con esa visión que ellos empiezan a tener negativa de ellos. Por eso tenemos que cuidarlos mucho cuando ellos empiezan a decir es que yo soy fea, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo nunca voy a lograr lo que quiero, es que yo no puedo salir adelante, porque ahí ya estamos viendo que el joven, si eso perdura, si eso se perpetúa y vemos esa espiral negativa en que él se empieza a hundir en esas emociones, ahí sabemos que eso se está perpetuando y que es el momento de actuar para que él empiece a cambiar esa visión negativa de sí mismo, que empiece a verse sus fortalezas, a creer en sí mismo, que es mucho de lo que hacemos en nuestros procesos de avance juvenil. Para los que no alcanzaron a ver el video de los jóvenes que lo pusimos al inicio, lo vamos a volver a ver ahora al final para que ustedes vean el cambio que un joven puede hacer cuando pasa de mirarse siempre en esa visión de carencia, esa visión de déficit de sí mismo, hacia una visión empoderada de sí mismo, que es mucho lo que podemos hacer. Y la ansiedad se relaciona con pensamientos de futuro. Y hay muchas jóvenes que tienden más a la depresión y otros tienden más a la ansiedad. Y las dos cosas, como les digo, pueden también estar correlacionadas, pero ambas se pueden retroalimentar la una a la otra. Y cuando uno empieza, como les digo, a trabajarles a los jóvenes esa visión positiva de ellos, de los demás y de la vida, contrarresta las dos cosas, porque se sienten más fuertes para afrontar las situaciones que no les salen como esperan y también pueden crear una visión de futuro más positiva, que hacia allá vamos ahora, ¿no, Laura? Sí, hacia vamos. Antes de llegar ahí les vamos a dar el tip número 2. Yo creo que esta es la pregunta que más frecuente me hacen los padres o los adultos responsables y es, bueno, ¿cómo hablo con mi hija? ¿Cómo hablo con mi hijo? ¿Cómo hablo con mis sobrinos? La verdad eso es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo abordar el tema de la depresión? ¿Cómo abordar el tema de que uno está preocupado? Y mi consejo siempre es que, o sea, lo más normal es que los papás y adultos responsables, como hablamos un poquito de no quererlos verlos sufrir, se van a preocupar. Y la preocupación, cuando uno habla de la preocupación, o sea, uno habla de un lugar preocupado, tiene una tendencia como de intensidad, una tendencia de querer arreglar el problema. Muchos de los adolescentes con los que yo trabajo, estoy pensando en un caso en específico, de un joven que no quería hablar con los papás sobre su estado emocional y ya las cosas, digamos, que se estaban poniendo mucho más críticas, estaban llegando a un lugar más serio en términos del hacerse daño a sí mismo, pero la preocupación más grande era mi mamá. Yo no quiero, mi mamá está muy estresada, mi mamá tiene muchos problemas en este momento, yo no quiero preocuparla. Entonces, esa es una de las cosas que ellos dicen cada ratico, o sea, no quieren preocupar a los papás. Por eso, para abordar este tema, les recomiendo que entren a esta conversación con mucha compasión y empatía. La compasión y la empatía requiere escucharlos sin reaccionar, no tenerle miedo al silencio. Esto es un consejo para todos los padres de familia. El silencio vale oro. Si ustedes no dicen nada, ellos van a seguir hablando poco a poco para llenar ese espacio. Entonces, no tenerle miedo al silencio, escucharlos, tener presente el lenguaje corporal, ¿no? Estar de pronto un poco abierto, sentarse al lado de ellos, hacerlos sentir que están apoyados en ese momento es muy importante. Cuando uno llega y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Estoy muy preocupado. Ellos de pronto se cierran y no van a compartir la situación actual que están sintiendo. Sí, mira que es espectacular cuando los papás logramos crear ese clima de confianza con nuestros jóvenes. Y no es fácil, por lo que dice Laura. Yo tuve un caso de una mamá
que se dio cuenta de la depresión de su hija cuando su hija ya tenía 17 años y la niña venía manifestando señales de depresión desde los 12, 13. Pero la mamá la metía en una actividad, en la otra, tenía buenas notas en el colegio, pero una autoimagen tan pobre, como siempre le iba bien en el colegio, pero vivía sola, no tenía contacto social y ya cuando afloró la depresión mayor, pues ya la mamá entendió todo lo que pasaba, pero probablemente si ella a tiempo se hubiera fijado que su hija estaba aislada, no estaba teniendo comportamiento social, estaba con trastornos de alimentación, estaba con pensamientos e ideas que le bajaban muchísimo su autoestima, con una autoimagen muy pobre, pues probablemente habríamos podido hacer muchas más cosas a tiempo. Ya en ese momento pues se tuvo que medicar y pues obviamente hoy en día existen muchas ayudas a nivel de una depresión mayor para apoyar a las personas. La idea es que podamos trabajar con nuestros jóvenes de manera que les reforcemos todo esto que los ayuda a empoderarse, a creer en ellos mismos, a sentirse bien y buscar esos espacios de comunicación que podamos tener en donde ellos se nos abran y nosotros los acompañemos, como dice Laura, entendiendo los silencios, no desde la preocupación de qué te está pasando, es terrible, qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar eso, no, sino desde la calma, desde aceptar, bueno, cómo vamos a encontrar una solución para esto juntos. Así es, María. Entonces repasemos los tips para ya llegar al tercero, que ya resumiste todo muy bien. El tercero es el más importante. ¿Cómo detectar si los jóvenes y adolescentes en tu vida están tristes o tienen depresión? El primer tip que te damos, el primer paso, es apoyarlos a sentir su tristeza. Eso puede ser nombrando tu tristeza, dándole espacio, sugiriendo distintas actividades, dejarlos llorar, cosas de ese estilo. Número 2, ¿cómo abordar el tema? Entonces, entrar a la conversación, como hemos hablado, de una manera abierta, listo para escuchar y no reaccionar. Y la tercera es ayudarle a proponerse metas y acompañarlo a cumplirlas. Entonces, las metas propuestas que se ponga cada joven puede ser, digamos, si alguien está, un joven, un adolescente que no quiere salir de la casa, no quiere salir de la cama, de pronto es tan simple como crear un horario por la mañana, bañarte, desayunar y salimos a caminar. En casos más extremos es, como dice María Clara, de pronto pedir ayuda. ¿Con quién vamos a hablar? Si no te sientes cómodo hablando conmigo, ¿a qué adulto de confianza podemos identificar para que hables? Y en ciertos casos la ayuda viene de un lugar profesional. Esas son algunas de las cosas que, por ejemplo, trabajamos en el taller de avance. Un caso con una joven que estoy trabajando en este momento, la mamá ya había abordado la conversación, ya había estado en ese espacio con ella y pasaban las semanas y un día llegó la joven y le dijo, mamá, estoy lista, quiero hacer algo, ¿con quién hablamos? Y así llegaron a nuestro taller juvenil y los cambios que ha hecho en estas últimas 2 semanas en términos de expresarse han sido impresionantes. Entonces, en esos casos que se necesita ayuda, hay que buscar la ayuda apropiada y saber que hay muchas opciones. Los invitamos a que nos sigan en las redes. Pueden visitar nuestra página web, nuestro canal de YouTube, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, porque periódicamente vamos a estar dándoles información de este estilo que nos ayuda para que nada más tener este espacio de conversación donde uno piensa, bueno, ¿qué puedo hacer por él o por ella? ¿Cómo lo puedo impulsar? ¿Cómo le puedo dar ánimo? ¿Cómo lo puedo ayudar a creer en sí mismo? ¿Cómo lo puedo ayudar a ponerse metas, a trabajar para lograrlas? Ese punto es demasiado importante. Y ahora que volvamos a ver el video de los jóvenes, ustedes van a ver que una de las cosas con las que ellos salen de una experiencia de crecimiento personal como avance es poniéndose metas. Y lo más importante es que las logran. Entonces, eso les empieza a elevar su autoestima, a elevar su fuerza. Y miren, por ejemplo, lo que dice Maritza, que me parece que es clave porque es una ratificación de lo que estamos hablando. Qué tristeza que la primita de una amiga se suicidó hace una semana
y nadie se percató de lo que le estaba pasando. Y fíjense ustedes que salió precisamente en las noticias en El Tiempo, por eso fue que yo le dije a Laura, Laura, trabajemos este tema. Hace como 15 días en El Tiempo apareció lo preocupante que está en Bogotá, el incremento de suicidios, que ya se convirtió en una, digamos, en una problemática grande que está abordando la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud para ver qué se hace para prevenir el suicidio en adolescentes. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a evitar la depresión? Con esto que estamos hablando. Hemos hablado varios temas importantes. El primero, acompañarlos en sus tristezas y saber que las tristezas son normales. Lo que pasa es que podemos estar atentos a si esa tristeza se convirtió en una espiral autodestructiva y negativa. Si vemos que ya ellos están dando señales de aislamiento, de bloqueo, de negativismo, de cortarse, todos esos comportamientos, o si han vivido experiencias de bullying, si los vemos socialmente aislados, todos esos deben ser luces rojas para buscar ayuda. Como papás siempre podemos darles voces de aliento. Hijo, te quiero, hijo, creo en ti, sé que vas a salir adelante. A veces, como les decía, como papás tenemos muchos sentimientos de culpa o queremos evitarle todos los sufrimientos y eso no es la idea. Es estar ahí para ellos, acompañarlos, pero ayudarlos a que ellos mismos vayan saliendo adelante y pues obviamente también cuentan con nosotros. Pues en eso somos expertas, tenemos las metodologías que apoyan a los jóvenes, los pueden matricular en el avance juvenil, tenemos promoción, entonces aprovechen, entren a nuestra página, averigüen y acompáñennos cada día, cada 15 días, en este espacio donde vamos a estar hablando de esas señales que los jóvenes nos dan y cómo seguirlos apoyando en fortalecerse, porque en estos momentos de pandemia, incluso como adultos, estamos viviendo tanta incertidumbre y como papás estamos procesando también muchas veces sentimientos de depresión, de ansiedad, de inestabilidad emocional y esos altibajos, pues nuestros jóvenes también lo sienten. Así es, María, lo que dices todo es muy importante. Yo añadiría ahí que la educación es la prevención, o sea, hablar de estos temas, no tener miedo de hablar de la salud mental en familia, porque el caso de Maritza desafortunadamente es un caso muy común. Pasa un suicidio, pasa un accidente grave y la gente alrededor dice, pero ¿cómo así? No nos dimos cuenta. Entonces, la prevención es importante, hablar de estos temas antes de que pase algo, educarnos nosotros mismos sobre qué son la depresión, la ansiedad, nos ayuda también a estar presentes con ellos cuando tengan necesidad, o sea, abordar, digamos, el tema antes de tiempo también es muy importante. Como dice María Clara, nosotros trabajamos esto en el taller de avance juvenil. Esta próxima semana empieza un grupo nuevo, todavía hay algunos cupos, entonces si alguien, digamos, tiene esa necesidad en este momento de contactar a alguien, de hablar, de saber, ¿será que esto es bueno para mí, para mi adolescente? Por favor, no duden de llamarnos, no duden en contactarse con nosotros, que podemos responder cualquier duda y de pronto esta puede ser un buen paso para la salud mental de tu adolescente o tu joven. Sí, me pregunta alguien libros para los jóvenes, les recomiendo a Carlos Cuauhtémoc, que es un mexicano que tiene novelas de crecimiento personal para los jóvenes. Ahí ustedes pueden darles herramientas y pueden entrar también a ver películas. Hay muchas películas que les sirven mucho a los jóvenes, pero la idea no es ver la película y ya, sino sentarte con el joven y hablar sobre la película. De hecho, por ejemplo, estas películas de los entrenadores, es que no tengo el nombre ahorita, que me la vi hace poquito, de un coach, cómo lleva a su equipo en un barrio deprimido y todos están con ese mindset perdedor, con esa mentalidad perdedora, pero el coach empieza a ayudarlos a creer en ellos y la idea es ver la película, pero sentarse uno con el joven y decirle, bueno, ¿cómo te pareció? ¿Qué viste?
qué sentiste, qué te reflejó de ti, qué podemos, mira todo lo que hicieron ellos para salir adelante, qué podemos aplicar nosotros también para salir adelante con eso. La autoaceptación en los jóvenes es demasiado importante y son muy vulnerables y muchas veces viven dolorosamente un autorrechazo por muchas condiciones distintas. Es lo primero que abordamos en los avances juveniles, que ellos logren superar el autorrechazo, la baja imagen personal, compararse con los demás. Les pasa demasiado que se comparan con otros. Carlos Cuauhtémoc tiene varias novelas, búsquenlas en Google y pueden escoger la que más les parezca. Bueno, hay varias personas dando las gracias. Javier nos pregunta si las tareas deben tener prioridad, mejor leer que caminar, cuáles serían las más convenientes. Javier, esa es una súper pregunta, es individual, la verdad. De pronto en la casa hay 3 hijos y a uno le gusta caminar o jugar fútbol para mover esa energía y a otro le gusta llorar y oír música. Entonces, digamos, es una exploración personal. Lo que sí es clave es, digamos, esa parte del cuerpo, hacer algo que ayude a mover un poco esa sensación de tristeza o de pesadez del cuerpo. Entonces, yo iniciaría con preguntas basadas en hobbies que les gustan, cosas que sabes, si les gusta leer, si les gusta, digamos, escribir, cositas un poco más calmadas, o si son jóvenes que tienden un poco más a la actividad física. Esa es una buena indicación de cuál sería, digamos, la tarea para tener prioridad de hacerlos sentirse mejor en ese momento. Bueno, y yo creo que con esto cerramos nuestro en vivo. Lo único que queremos ahora es volver a ver el video para los papás que entraron después de que ya hubiéramos puesto el video y ya terminamos, vemos el video. Los que ya lo vieron bien puedan desconectarse porque ya con esto cerramos, y si quieren dentro de 15 días a esta misma hora, en este mismo medio, nos volvemos a encontrar y bueno, quedemos entonces un momento más con el video. Gracias a todos. La verdad me ha funcionado mucho para mejorar mis relaciones interpersonales. El control de las emociones, más que todo la ira. Soy una persona muy explosiva. Me ayudó muchísimo a ser más abierta con los demás. Mi avance me hizo como entender que puedo cumplir mis metas. Acá me di cuenta de mis inseguridades, de mis defectos y pues me fui enfrentando a ellos y gracias a Avance pues he mejorado mi vida. He mejorado sobre todo en la manera en la que me expreso con mi familia, en la manera de controlar mis sentimientos y pues en la manera de actuar. Lo que aprendí en Avance fue a cómo socializar más, a cómo evitar que los miedos se apoderen de mí. No estaba seguro de mí mismo y mi autoestima era baja. Cuando salí, mi autoestima salió casi al 100% y he mejorado mucho mi actitud. Soy menos tímida a la hora de hablar con las demás personas y de expresarme a mí misma. Y he empezado a comprometerme más conmigo misma y con mis inseguridades también. Y pues ahora tengo más amigos gracias a Avance. Una de mis metas que yo tenía era para entrar a una banda sinfónica y ahorita lo cumplí. Y siento que es una experiencia que cada adolescente debería vivir para poder ver las cosas desde otra perspectiva diferente a la que se vive cada día. Ven, es muy bueno y es una experiencia que te va a cambiar la vida si sabes aprovecharla. Bueno, pues qué rico, muchas gracias. Yo felicito a los papás que nos acompañaron por ser papás que se interesan en el bienestar o adultos responsables que están buscando el bienestar de sus hijos, y eso da una alegría muy grande saber que hay muchos papás que se interesan en que sus jóvenes estén bien. Entonces, ese reconocimiento para todos. Y ya les dimos los 3 tips, no se les olvide, les recomendamos los libros, la película, para adelante con toda. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos Chao. la próxima vez. Que estén muy bien, en 15 días.